A partir de hoy, 10 helicópteros sobrevolarán la ciudad para asegurar una mejor vigilancia en las zonas de mayor conflicto, buscando así reducir los delitos de alto impacto. Veamos el reporte. Con el propósito de generar otro esquema de combate al delito, el gobierno de la Ciudad de México ha establecido un método de trabajo que vaya más cercano a la ciudadanía por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia locales. De esta manera, también se modifica el esquema de cuadrantes. Por ello, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, dio el banderazo de salida al operativo Cóndor, el cual funcionará con 10 helicópteros de esta agrupación y que sobrevolará 3 veces al día las zonas de mayor conflicto en la capital. Además, vamos a tener una coordinación, que es el punto que se trabaja, y estaremos prontos, una mejor coordinación entre territorio, nuestro C5 y el esquema de tecnología que tiene seguridad pública. Vamos a hacer que esto se enlace, vamos a hacer que esto tenga un funcionamiento distinto. Por su parte, Raimundo Collins, titular de la dependencia, mencionó que este dispositivo será de forma coordinada entre policías del agrupamiento metropolitano Zorros, pilotos y paramédicos de la Dirección General de Servicios Aéreos, quienes reforzarán los patrullajes en campo. Sino apoyar a los compañeros que estén vía tierra y unidades que estarán patrullando en respuesta a cualquier petición ciudadana. En lo que respecta a la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia Local, se dio el banderazo de salida a 160 nuevas autopatrullas, además de supervisar la capacitación de 78 elementos que serán evaluados para recibir el Certificado Único Policial a nivel federal. Decirles que aquí se les dan los elementos de tiro, teóricos y de acondicionamiento físico y uso de la fuerza, como pudieron ustedes ver. Los otros elementos que hemos pedido y que van a seguir dándose de manera permanente es los valores institucionales y los valores sociales como los que debe de contar todos los policías para que la labor que realicen, la realicen pensando en la ciudadanía y cuidando a la sociedad. Con imágenes de Javier Cordero, Enrico Muñiz, 21 Noticias.